Recording in progress. Recording in progress. Profe, mañana día No recuerdo nada de eso. Luego María Paula, dime, mañana viene a correr la media maratón de San Andrés. Entonces llevo desde mañana. Y ahora tengo que comprar. No tengo miedo a que se me olvide. La mail de los de las actividades que me hizo enviarle la inscripción todo. Buenos días. A mí me encanta. Lo que pasa es que la señora del jugo de naranja no ha venido esta semana. Y ella sí yo le digo, ¿estás bien así? Me lo hace así con las naranjas más fáciles. Y no ha venido y le debo 3 minutos. Pero tan raro que no lo eso es el clima. Pero pues si vive de eso. Pero de pronto, digamos, no es algo grande. Tiene varios trabajos. Como es personas que pueden tener varios trabajos. Yo hago su empresa de las arepitas, de esos sonidos. Y las cuentas no me dan tan mal. Pero pues se me dejó pensando ayer, pero tú qué haces mucho. Claro, el artículo 58, gratis. No somos dueños de nada. Y entonces, lo que hizo uno que declara de verdad que. Yo voy a volver un poquito sobre ese tema ahorita, porque ese tema es muy importante. Dejarlo Y entonces no puede nadie, entonces hay que. bien visto. No hay defensa para nosotros. Ese es el problema. Y esto ahorita no hay que reflejar. Sí. Voté por Fico. Y después, Claro. ya no vas a hacer. Ay, dígame, voten todos. Bueno. Estamos dentro de un tema muy interesante que vale la pena que ustedes tengan unas notas sobre esto, porque yo creo que no lo vayan a ver. Porque yo creo que este tema no lo vuelven a tratar más nunca en la universidad. Es de una importancia importante notas que ustedes toman en clase, las organizaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Yo ayer les decía, su nombre es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Sí. Todo el mundo lo conoce. Jean-Jacques Rousseau. Este señor habla de el contrato social. Contrato social, ¿sí? No lo vuelven a ver en ninguna clase. Más adelante en exámenes se los vuelven a preguntar. Ustedes no tienen que presentar un examen de estado. Sí, señor. ¿Eh? Ahí, en ese examen de estado, los cogen y les hacen unas preguntitas. Y ustedes dicen, pero eso no lo vi. A lo largo de mi carrera no lo vi. Bueno. ¿Qué es Jacob Rousseau? Jean-Jacques Rousseau. se escribe J-E-A-N. Jean. Jacques. J-A-C-U-U-E-S. Jean-Jacques. Y Rousseau es R-O-U-S-S-E-A-U. Entonces, todo el mundo habla del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, pero ¿qué hay en ese contrato social? ¿De qué consta? Si son varios libros, ¿de qué consta cada libro? Bueno, yo me di a la tarea de coger libro por libro y se los voy a sintetizar, es decir, en bandeja. El contrato social es nuestra constitución política. Eso es el contrato social. Los principios del derecho público, derecho político. Este lo escribió en 1762. Esa obra del contrato social. En 1762. Es una obra sobre filosofía política. Es una obra sobre filosofía política que trata de la libertad e igualdad de los hombres. Instituido por medio de un contrato social. Son 4 libros, la obra de Jacobo Rousseau. En esos libros el autor supone que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho.
Y en esos libros, el autor. En esos son 4 libros. A cual más de largos. Pero en términos generales yo le estoy haciendo el análisis de esos libros. Entonces en el libro primero, por ejemplo, supone que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Iguales por naturaleza. Juan Jacobo Rousseau dice, el hombre ha nacido libre. Ha nacido libre y sin embargo, el hombre ha nacido libre y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Tengo que averiguar por qué no he podido hacerlo todavía. Juan Jacobo Rousseau dice que el estado perfecto es la isla de Córcega. ¿Por qué? No lo sé. Tengo que averiguarlo, tengo que continuar estudiando, investigando eso. ¿Es la isla de qué? Entonces, Con Córcega. él dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado y que el estado perfecto es Córcega. ¿Es qué? La isla de Córcega. Rousseau coincide con Aristóteles. ¿En qué coinciden? En la necesidad de tener una clase media. Porque solamente había ricos y pobres. Entonces Rousseau con Aristóteles dice, no, necesitamos una clase media, una clase que esté ahí entre los ricos y los pobres. ¿En qué coincidieron Rousseau con Aristóteles? Coincidieron en que la libertad subsiste gracias a la igualdad de los hombres. Porque es que es el principio que todos los hombres somos iguales, nacemos libres y somos iguales. Iguales en derecho. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que la libertad subsiste gracias a la igualdad. La igualdad ante la ley. Y es que esto se viene cacaraqueando desde la ley de las 12 tablas. La igualdad de los hombres ante la ley. Entonces, la libertad subsiste gracias a la igualdad. La fuerza de las cosas tiende a destruir la igualdad. La fuerza de las cosas tiende a destruir la igualdad. Por lo que entonces la fuerza de la legislación debe mantener la igualdad. La fuerza de la legislación. ¿Qué dijo Rousseau
que cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. En cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. Y que el gobierno, para ser bueno, para ser un buen gobierno, debe ser relativamente más fuerte. Y que cuanto más numerosos sean los magistrados, más débil es el gobierno. ¿Más débil? Si más débil es el gobierno. Cuanto más magistrados haya, porque el gobierno cada vez es más débil. Volvamos sobre la función social. La concepción absoluta e ilimitada de la propiedad se viene planteando desde el derecho romano. El derecho romano le atribuyó a la propiedad 3 atributos. Esos atributos son 3 derechos. El jus utendi, jus fruendi, jus utendi, fruendi y abutendi. Son cuatro. ¿Y qué? 3 atributos desde el derecho romano. Entonces, en el derecho romano ustedes encuentran una concepción absoluta e ilimitada de la propiedad y la plantearon desde 3 atributos que se predicaban o se predican de la propiedad según el derecho romano. Y en la actualidad, en verdad que es así. Son 3 derechos. Jus utendi, jus fruendi y jus abutendi. Utendi, el derecho a usar, fruendi, a recibir los frutos, y abutendi, el derecho de disposición. Es desde el derecho romano. Y esos pilares del derecho romano aparecen nítidamente en la Revolución Francesa de 1789. Utendi, fruendi y abutendi. Abutendi, derechos de disposición. Fruendi, frutos. Fruendi, frutos. Entonces, esta concepción de la propiedad de los romanos fue entendida por los revolucionarios franceses en 1789.
Y esa obra que salió en la Revolución del 89 se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí surgió. ¿Y cuál fue nuestro prócer que fue a parar a la cárcel porque tradujo? Don Antonio Nariño y Álvarez. Sí, señor. Fue a parar. ¿Y a dónde lo encarcelaron? En Santander. Primeramente en Cartagena. Después, incluso ahí él tenía un enemigo muy grande, el general Urdaneta. El general Urdaneta quería fusilarlo y de espalda. Le cambiaron la pena de muerte. Entonces, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 2 se dice, comillas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 2 se dice, comillas, el fin de toda asociación política, el fin de toda asociación política es la conservación, el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Repito entonces, el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Eso, que no prescribe, que no muere. Estos son según la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Cuáles son? Derechos, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Con mucho gusto, no te cobro nada por eso. Estos derechos son libertad. Debiera cobrárselos. Está en deuda conmigo. Libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Doctor, pero una pregunta. La resistencia a la opresión es lo que llamarían actualmente la primera línea y eso, o eso es otra cosa. Resistencia a la opresión, a que el hombre sea esclavo, que el hombre cada día sea más esclavo. Resistencia. A ser obligado, ¿sí? Eso. Porque Bueno, cuando eso es particular y no es en conjunto. consecuencia de todos esos pensamientos, estos doctrinantes llegaron a la siguiente conclusión. La función social de la propiedad, es una elaboración típicamente burguesa y no socialista. La función social de la propiedad es una elaboración burguesa, mas no socialista. ¿Y a quién se le achaca esa idea o ese pensamiento de que la función social de la propiedad es una elaboración típicamente burguesa y no socialista? ¿Quién es el papá de ese resumen de la función social? León Duguit. León Duguit.
La función social, según León Divid, la función social de la propiedad es una elaboración típicamente burguesa y no socialista. ¿Qué más dijo Divid? Que hay una oposición irremediable entre los que tienen la riqueza y los que no la tienen. Hay una oposición irremediable entre los que tienen la riqueza y los que no la tienen. Que hay una oposición entre la clase proletaria y la clase propietaria. ¿Hay oposición? Sí, hay una oposición irremediable entre la clase propietaria y la clase proletaria. Y que la clase proletaria no solamente debe expropiar al rico, sino que debe aniquilarlo. Terrible. Yo repito, hay una oposición irremediable entre los que tienen la riqueza y los que no la tienen. Es decir, eso sí lo vemos, entre ricos y pobres. Una oposición entre la clase propietaria, los que tienen, y la clase proletaria, los que no tienen. Y recomienda entonces que la clase proletaria expropie y aniquile lo más pronto posible a la clase propietaria. ¿Los proletarios o propietarios? Proletaria y propietaria, dejen las dos. Repito, hay una oposición irremediable entre los que tienen la riqueza y los que no la tienen. Es decir, los que tienen son los propietarios y los que no la tienen es la clase proletaria. Debiendo la clase proletaria expropiar y aniquilar lo más pronto posible a la clase propietaria. Sin embargo, pues los principios de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, llevó a que pues podemos ser trabajadores y podemos ser propietarios. ¿Por qué? Porque el ideal de toda persona hoy es una casita, un techito, como dice un buen padre de familia, no para mí, sino para mis hijos. Profe, ¿quiénes eran, por ejemplo, ese señor León? ¿Quiénes eran? León Divid, grandes filósofos, pues, sí. Pero no tenían ningún tipo de dominio. Sí, dominaban O sea, eran un rey, el campo teórico y jurídico. Esas ideas de León Divid fueron tremendas. Creo que marcó todo lo que decía León Divid. Sí. Bueno, pero volviendo con el concepto de función social, mucho antes que León Divid, su principal exponente fue Augusto Comte.
Augusto Comte, que en 1850 trazó los lineamientos Comte, C-O-M-T-E, Comte, C-O-M-T, Comte. Entonces Comte trazó los lineamientos de otros positivistas, por ejemplo, Durkheim, como Durkheim. Durk es D-U-R-K, D-U-R-K-H-E-I-M, Durkheim. Entonces, estos predicaron que había que mirar la propiedad como una función y no como un derecho. Entonces ya saben de dónde vino nuestro artículo 58 de la Constitución. De dónde tomó el legislador del 91 todas esas ideas. En el artículo 58 de la Constitución tiene una contradicción muy grande. Yo anoche estuve estudiando esa contradicción. En el artículo 58, ustedes van a encontrar lo siguiente. Leo la Constitución Política de Colombia. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos. Ese ya es un derecho. Entonces se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Continúa la Constitución, artículo 58. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado debe ceder al interés público o social. Entonces es un principio de que el interés privado cede al interés público o social. En el siguiente inciso dice, la propiedad es una función social. Entonces ya nos cambió el legislador el concepto del derecho de propiedad, porque ya la propiedad para el legislador no es un derecho, es una función social. Dijera que consiste en una función social, distinto, pero acabó con el concepto que tenemos del código, en el Código Civil, el concepto de propiedad. La propiedad, derecho de dominio o propiedad, ya acabó con eso. El legislador se lo llevó por delante. Es que desde atrás vienen todos estos políticos torcidos nuestros, viendo a ver cómo le retuercen el pescuezo a Colombia para meternos en un comunismo. ¿Sí o no? Total. No. Lo que se me puede pensar es, en la primera parte habla sobre ese y otros derechos. Entonces está diciendo, por entendido, que es un derecho. Sí, pero como no dice que es una función social, ese es el problema del inciso. La propiedad es una función social. La propiedad no es un derecho, es una función social que implica obligaciones.
como tal, le es inherente una función ecológica. Aquí hay un enfrentamiento yo le he puesto mi constitución se está reconociendo la asistencia del derecho subjetivo. Se está reconociendo la asistencia del derecho subjetivo, la que asimismo se niega al decir que la propiedad es una función, no un derecho. ¿Sí ven? Hay una contradicción tremenda en nuestra Constitución. Se los vuelvo a repetir. Se está reconociendo la asistencia del derecho subjetivo, el que se niega al decir que la propiedad es una función, no un derecho. Anoten estas cositas, se las dicto porque no la encuentro en ninguna parte. Sí, la propiedad es una función social que implica obligaciones. ¿Yo qué digo sobre eso? Evidentemente, la redacción de este parágrafo en el acto legislativo, reformatorio de la Constitución de 1886, acuérdense que esa Constitución duró como 100 años en Colombia. 105. 105. Gracias por ser más preciso. 105 años. Entonces, la redacción del parágrafo de la Constitución del 86 es equívoco. Si en la primera parte del texto, se dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título. Les repito cuál es la idea. Porque lo que se reformó fue la Constitución del 86. Entonces, si en el texto reformatorio se dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, se está reconociendo la asistencia del derecho subjetivo, el cual se niega al decir que la propiedad es una función, más no un derecho. Entonces, si consultamos el espíritu del legislador, haciendo un análisis de lo que dijo el legislador, debemos entender perfectamente que lo que quiso decir fue que la propiedad tiene una función social, no que sea una función social. Porque si no, entonces sería darle una caracterización de socialista al texto,
cuando en realidad no fue esa la idea del legislador. Sin embargo, yo diciendo de ese análisis que se estaba haciendo, para mí se pusieron las piedritas para retorcerle el pescuezo a nuestra Constitución y hacerlo girar hacia el comunismo y que Dios nos ampare con que nos agarre confesados. Doctor, una pregunta. Eso que usted modifica sobre la expropiación y la vinculación de la clase de los clases propietarias. con la clase Propuesta de proletaria. León Divino. Eso también está de alguna u otra manera metido en la Constitución del 91. Pues sí, miremoslo. Miremos. Póngale un subtitulito ahí que diga la función social y la Constitución de 1991. Desde 1936 hemos querido reformar la Constitución con base en que la propiedad es una función social. Con base en que la propiedad es una función social. Pero los estudios que uno hace en la Universidad de Bienes, que es el estudio que estamos haciendo ahora, nos enseña que la propiedad es un derecho, no una función social. Entonces, les hago esta clase, anótenla porque anoche llegué a esa conclusión. La propiedad es un derecho, no una función. Aunque como derecho tiene una función que cumplir. Hoy no voten esto que les estoy diciendo, y no lo voten. Ustedes los van a coger en ese examen. Pero esos apuntes no son porque los guarden en una caja por ahí. Para que los tengan, pero los estén leyendo. Y ustedes se van a acordar de mí y me van a dar las gracias, y gracias de todo el tamaño, porque ahorita me están cogiendo sobre todo esto que ustedes nos aclaró. La propiedad es una función social. En el sentido de que la propiedad es un derecho, no es una función. La propiedad es un derecho, no una función, aunque como derecho tiene una función social que cumplir. Eso, hagan esa aclaración si les preguntan. La propiedad es un derecho. Derecho de dominio o propiedad que está en el Código Civil. Eso no se lo puede llevar el legislador por delante. La propiedad es un derecho, no es una función social. Aunque como derecho tiene una función social que cumplir. Doctor, pero actualmente, ¿cómo se cumple esa función social? ¿En el derecho de propiedad también se pagan los impuestos o cómo? No, cuando el Estado necesita, sí. Dime. Cuando usas tu propiedad, cuando le sacas frutos, cuando así. Sí, por ejemplo, si yo tengo una casa aquí en la carrera séptima y el Estado resuelve tirar por ahí una avenida, entonces me quita la propiedad.
Me la quita, me expropia, claro, me paga, pero me expropia. ¿Y me expropia por qué? Porque el interés privado suyo debe ceder al interés colectivo. O sea, que lo que está pasando con lo que están construyendo del metro, por ejemplo. Pero eso depende, porque se supone que el primer distrito les hace una oferta, donde se realiza un ejemplo, en donde yo vivo van a pasar el traspicable, ¿sí? Y lo primero que hicieron con todos los propietarios, por donde va a pasar el traspicable, por donde van a hacer unas obras en los patios, en los colegios y demás, lo primero que hacen es darle la oferta, donde realizan una valorización, aparte de eso una indemnización en el caso de que el propietario dependa del predio, sea una persona adulto mayor, la cual no tenga pues, posibilidades de irse de ahí, supongamos. O sea, todo eso lo ven, se hace una propuesta formal. Supongamos, en el caso de las personas del barrio, por lo general las casas no son muy costosas, están entre 150 a 180 millones de pesos. Teniendo en cuenta la indemnización, lo que está haciendo el distrito es decirle, vea, lo que yo le doy a usted son 300 millones de pesos. Entonces no es del todo una expropiación. Pero ya si el propietario dice, no, es que para mí vale mi predio, a pesar de que no sea así, pero para mí vale mi predio 400 millones de pesos, pues ahí es donde el distrito le va a decir, qué pena, como el CP, nosotros le estamos dando la opción. Que ese es el tema que siento que nos está tocando pues, al validar esto. Porque estamos diciendo el tema de expropiación. Pero la expropiación no es solamente que yo vengo y expropio la silla ya, no, que no tiene que haber un debido proceso porque eso lo dice la Constitución. Que solamente se puede hacer por parte de un tema judicial, donde hay un fallo judicial, donde se, pues, bueno, se dé la opción de expropiación por Pero parte del hasta distrito del donde yo Estado. sé, la gente que le quitan o le han quitado las casas para hacer la avenida, no les pagan el doble. Les pagan lo que se está estipulado en impuestos, que casi una persona vende una casa, la vende su casa por el doble o más. Y no le pagan. No, porque el IDU vaya a hacer el IDU primero lo que hace es verificar por dónde va a pasar la vía, qué predios comprenden o qué predios van a comprar. Aparte de eso, el IDU vaya a hacer un censo de cuántas personas conviven por predio, cuántas personas dependen económicamente, cuántos comercios, cuántos negocios, cuántos tenderos hay. ¿Sí? Y ahí sí vaya a hacer una reunión, les explica cómo va a ser el proceso y no es que a todos les haga la misma propuesta. Teniendo en cuenta los censos y los estudios que realizaron, pues claramente ahí sí ya van a hacer la propuesta, porque eso es lo que pasó con el metro en Kennedy, que muchas personas decían, no, es que mi predio no vale un ejemplo los 400 millones de pesos, o no estoy conforme, o simplemente yo quiero mucho mi predio y yo no me doy de acá. Pero las obras del metro que van a beneficiar a todos los ciudadanos de Bogotá, más que todos los que viven en esos sectores, pues claramente no lo van a detener por solamente una persona o 10 personas de 100 que ya aceptaron. Entonces ese es el tema. Lo que antes no pasa porque eso es lo que está ahorita pasando por el municipio donde yo vivo, porque va a pasar ahora la avenida del doble carril y pues lo que se trata porque es lo que están haciendo con todos, pues se puede decir con los conocidos. Entonces, ¿cómo se puede definir el término de expropiación? Pues es que no hay más. Expropian. Porque se puede, por ejemplo, en el caso de lo que está disponiendo Andrés, es una venta, claramente. Pues es que lo que pasa es que si no se reconoce, habría por parte del Estado un enriquecimiento injusto. El Estado no puede incurrir en un enriquecimiento injusto. Tiene que reconocer. Bueno. En el artículo 58 que venimos analizando, dice, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. A ver, anoten esto. Esto de que la propiedad es una función social
y como tal es inherente a una función ecológica, a mi juicio es un equívoco. Porque ¿a quién le es inherente la función ecológica? ¿A la propiedad o a la función social? Resulta ilógico, por decirlo menos, que a la función que según se dice consiste la propiedad, que a la función, a esa función adicionalmente le sea inherente una función ecológica. Para mí resulta ilógico que a la función en que según se dice consiste la propiedad le sea inherente adicionalmente una función ecológica. Yo creo que la Constitución debió haber dicho que la propiedad tiene una función ambiental más que una función ecológica. La Constitución, a mi juicio, debió haber dicho que la propiedad tiene una función ambiental, que no una función ecológica. Lo que quiso decir para mí el constituyente con esa función ecológica de la propiedad es que solo se proteja la propiedad, cualquiera que sea la manifestación de la misma. Porque de lo contrario no habría protección estatal al propietario, como tampoco cuando se infrinja la función social propia, por decir un pleonasmo, propia de la propiedad.
Hay otras limitaciones al derecho de propiedad que las hemos venido mencionando. ¿Cuáles son esas otras limitaciones? La llamada propiedad fiduciaria. El uso. El usufructo. La habitación y las servidumbres. Esas son otras manifestaciones con las cuales limitamos la propiedad. Limitamos el dominio, la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. ¿Sí? Fiducia, usufructo, uso, goce y habitación y además servidumbres. ¿Gozo y habitación es lo mismo? Es que en algunas partes del código se pone uso o habitación. Uso o habitación. ¿Y qué es servidumbre? Los da como sinónimos. Es ponerle a su predio una carga. Por ejemplo, yo necesito, si usted es mi vecina en la finca, mi finca está aquí y la que sigue es la suya. Entonces, yo necesito para salir a la carretera principal pasar por su predio. Entonces, le impongo a su predio una servidumbre de tránsito. Usted me tiene que dejar pasar, no hay más. Porque es que para poder llegar a la carretera no tengo otro camino. La única forma es atravesando su predio. Entonces le impongo a su predio una servidumbre de tránsito que es permanente. ¿Y yo puedo negar? ¿No? Es obligatorio. Bueno, hay otras limitaciones a la propiedad, que es la llamada copropiedad. Cuando un predio tiene dos o más titulares, estos titulares se llaman copropietarios. Entre sí son copropietarios. Si usted vive en un edificio y en el lote hay varios edificios, entonces tiene. Lo primero es si su apartamento le pertenece a dos o más, son copropietarios. Pero ustedes respecto de los demás también son copropietarios, porque ustedes tienen un derecho de propiedad sobre las cosas comunes del edificio. Por ejemplo, el ascensor. El ascensor es una cosa común como una torre. Entonces, la copropiedad. Entonces, en la copropiedad, cada copropietario tiene un derecho de cuota sobre el bien. Un derecho de cuota que puede ser la mitad. Puede ser un tercio. Puede ser una cuarta parte. Según el caso. Ahora bien, eso es fácil.
Yo tengo un tercio, yo tengo la mitad, yo tengo la cuarta parte. Pero si son dos los propietarios, si usted y yo somos dueños de este apartamento, entonces usted es propietaria de aquí hasta allá o de allá hasta allá. ¿Cuál es esa mitad? No, entre los dos, el valor total se divide. ¿No? Sí, pero es la mitad. Por ejemplo, Porque mi cuando papá- es un tercio, una cuarta parte no hay problema. Pero cuando es la mitad, Mi papá tiene la casa en nombre de los dos. En ese caso, ¿y cómo sería? copropiedad. Un piso del condado. Si la casa está a nombre de dos, copropiedad. Pero entonces, aquí, ¿cuál es la parte suya y cuál es la parte mía? ¿Sí ven? Los, Profe, o sea, es casi como una asociación, ¿no? sí, podría ser. Una sociedad. De hecho, la casa, cuando por ejemplo, en el caso de mi papá, es sociedad conyugal. Bueno, sí, porque todo lo que entre al matrimonio, al título oneroso, hace parte de lo que se llama la sociedad conyugal. Es que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Eso dice el artículo 180 del Código Civil. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, que son socios. Socios. Toca aceptar que la esposa de uno es socia. Qué rabia, ¿no? A veces, qué rabia, a veces. No, claro, es que si para eso es un matrimonio, no, para crecer juntos, porque si no, para qué cada uno. Si uno va a ser una sociedad. Si usted va a estar con alguien y va a hacer su patrimonio aparte, pues que eso. Sí, no. El problema es No, que, me parece el problema es que con el matrimonio, Capitulaciones. capitulación. Y entonces van a los No, porque es que no buscar más o menos. La mayoría de gente que usa capitulación termina usando. el problema es que el matrimonio entre nosotros es un contrato. Dice el 113, Código Civil. El matrimonio es un contrato solemne. Ay, aquí está el problemita. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer. Entonces la unión de dos hombres, de dos mujeres no es matrimonio. También. No. El código civil. El Código Civil lo dice clarito. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Doctor, pero creo que Entonces, dos hombres pueden procrear, dos mujeres pueden. ya cambió el sistema. No me acuerdo si fue tuvo una modificación de la máquina y cambió y ya no es necesario que el matrimonio que sea para procrear. Precisamente porque ahí las parejas de Ya porque la Corte Constitucional se ha metido, eso, es una sentencia de la Corte, señor, pero es que no existe. perdón lo que yo voy a decir, la Corte Constitucional es como una prostituta que quiere darle satisfacción a todo el que se le acerca. Eso es la Corte Constitucional. Quiere darle gusto a todo el mundo. Ese es el papel de la prostituta. Pero no se supone que la Corte simplemente es, porque es que yo siento que, digamos, bajo la percepción que tienen algunas personas, es que desconocen porque, digamos, está en el código, no ponen, o sea, no se ponen las pilas a estarlo renovando, porque es que nosotros no nos podemos quedar con un código toda la vida sin desconocer la evolución de la sociedad. Porque ese es el tema, o sea, digamos, teniendo en cuenta la Constitución, permítame, teniendo en cuenta la Constitución del 86, entonces ya lo que se hizo en la del 91 está mal, porque entonces tenemos que seguir con ese tema, porque es que entonces no vamos a evolucionar nunca. ¿Sí? Si tenemos en cuenta el tema de la propiedad que no puede ser con un fin social, entonces también vamos a desconocer el desarrollo de un país o de una sociedad, porque simplemente un propietario tiene un derecho. O sea, a mí no me cuadra eso. O digamos, hablando puntualmente del matrimonio entre personas del mismo sexo, como el Código Civil establece directamente que es hombre y mujer, que debe haber un contrato como tal,
para un tema de matrimonio. Entonces nunca vamos a evolucionar a aceptar estas personas, porque al fin y al cabo son seres humanos y no hay nada más en ello, independientemente de las creencias religiosas de que sí. Pero pienso yo de que el problema de la legislación colombiana o de muchos países claramente está en el sentido de que desconocemos la evolución y nos cuesta mucho estar renovando. Sí, miren, en Medellín se presentó el primer caso en la historia de Colombia de un matrimonio de 2 hombres. Entonces, este juez casó a 2 hombres. Lo denunciaron. Y entonces, cuando el procurador Ordóñez, más conservador y más derechista que él no hay, estuvo hablando con el juez, le dijo, oiga, ¿con base en qué celebró usted el matrimonio de 2 hombres? Si no hay leyes que hablen del matrimonio de 2 del mismo sexo. Entonces el juez dijo, como no hay normas que hablen del matrimonio de 2 del mismo sexo, entonces, por analogía, yo aplico las normas que hay para el matrimonio, se lo apliqué a este matrimonio de 2 del mismo sexo. Por analogía. Y ese procurador votó a ese juez. Entonces usted por analogía celebra el matrimonio, no tiene leyes. Entonces usted por analogía le parece interesante aplicarle al matrimonio de 2 hombres las mismas reglas que se le aplican al matrimonio de un hombre y una mujer. Y ese juez lo votaron. Porque ese procurador Ordóñez era muy cerrado. ¿Por qué no me averiguan una cosita? Para el trabajo de Matrimonio en Trieja, ¿qué es eso? ¿En qué? En Trieja. Matrimonio en Trieja. Me estoy acordando. Pero también no se los voy a poner en... Deja poliamorosa. No se los voy a poner ahí. Es el mismo poliamoroso. ¿Matrimonio? ¿Encontró ahí? Vean. La primera deja poliamorosa en Colombia, donde el año pasado se legalizó el matrimonio entre personas con condiciones podía haber dado 4 integrantes. ¿Qué? Ahora porque el cuarto de ellos, Alex. Léelo otra vez. ¿En serio? Léelo otra vez. O sea, Pero... fue la noticia, ¿no? Despacito. Miren, vamos a oír esto. Vamos a oír qué es esto de Trieja. Ay, yo estaba tan ignorante. No es ley ni nada, sino es una noticia. Se trata de la primera trieja poliamorosa en Colombia, donde el año pasado se legalizó, en el 2017, o sea, 2016, donde el año del pasado se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta unión podría haber llegado a contar con 4 integrantes si no fuera porque el cuarto de ellos, Alex Schneider Zavala, falleció de cáncer de estómago. Ah, o sea, que ya no hay poligamia o qué. Pero mira que hay un notario, mire, analizó que tiene las razones por las cuales me daría la confirmación de la tierra. Es un notario médico. Notario en Estados Unidos. ¿No dice que notario? Sí, Nelson Ospina, notario primero del circuito de Medellín. La solicitud de matrimonio en Trieja se efectuó en la notaría primera de Medellín, la cual regentó en la actualidad el pasado 2 de mayo del año 2017, con el fin de legalizar con el matrimonio civil la relación de índole sentimental, matrimonial y de convivencia que venían sosteniendo de tiempo atrás 3 personas del sexo masculino. La petición cuenta con los siguientes fundamentos. He dicho 3 hombrecitos se casaron. Derecho internacional, derecho filosófico, constitucional y jurisprudencial, fundamento legal. Muy bien. Muy bien.
pienso que todos ellos tienen derecho a hacer lo que quieran en su intimidad. Por algo se llama intimidad. Bueno, entonces siguiendo con mi análisis de la copropiedad, en la copropiedad se ejercen varios derechos. En el análisis que yo vengo haciendo de la copropiedad, pues digo, en la copropiedad se ejercen varios derechos. Mas estos derechos, por ser varios, repito la idea, en la copropiedad se ejercen varios derechos. Mas estos derechos, por ser varios y por integrar entre todos la propiedad, no son la propiedad en sí, sino derechos parciales de goce y disposición. Uy, anoten, guarden eso que yo les estoy diciendo yo. Se los vuelvo a decir cuál es mi idea. Pero esos apuntes para que los tengan y los estudien, porque les van a preguntar. Cuando les pregunte todos se van a acordar de mí. ¿Dónde están esos apuntes del doctor Altamar? En la copropiedad se ejercen varios derechos. En la copropiedad se ejercen varios derechos. Mas estos derechos, en la copropiedad se ejercen varios derechos. Mas estos derechos, por ser varios y por integrar entre todos la propiedad, no son la propiedad en sí. Entonces, ¿qué son, doctor? Son derechos parciales de goce y disposición. ¿Ok? Son derechos Parciales de goce y de disposición. parciales de goce y disposición. Bueno. Pero la copropiedad termina o no termina. Miremos a ver. Miremos artículo 2340, si mal no estoy, del Código Civil. La comunidad termina, dice el 2340 del Código Civil. La comunidad termina, primero, por la reunión de las cuotas, de todos los comuneros en una sola persona. Claro, ya no son varios, ya es uno solo, entonces ya no se habla de comunidad. Segundo, entonces la comunidad termina primero, 2340 del Código Civil. ¿Qué nombre le dieron al Código Civil en sus inicios? La ley de enjuiciamiento civil. Miren Medellín ahí.
Yo litigué en Medellín 16 años. Ahí hay un eminente profesor que en sus audiencias y sus escritos dice, de conformidad con la norma tal de la ley de enjuiciamientos y tal cosa. Y un alumno lo corrigió en clase, pobrecito, se le comió vivo. Porque ¿qué nombre recibió el Código Civil? Porque el Código Civil lo recibió fue por la ley 153 del 87. Pero antes se le llamó la ley de enjuiciamiento civil. Ley 53. 150. 153 del 87. Entonces, Pero es de 1887, ¿no? sí, Porque son de esos códigos de 1800. ley 57 de 1887. Artículo primero. Regirán en la República de Colombia 90 días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas que de ella tratan los códigos siguientes. El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873. 26 de mayo. 26 de mayo de 1873. Entonces, este Código Civil se le llamó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, ¿cómo termina la copropiedad? Primero, por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. Segundo, por la destrucción de la cosa común. Y tercero, por la división del haber común. Entonces, tomen nota porque ahorita lo vamos a enfrentar a otro artículo. De acuerdo con el 2340, la comunidad termina primero por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. Segundo, por destrucción de la cosa común. Y tercero, por la división del haber común. Ahora miremos qué dice el artículo 1374 del Código Civil. 1374 del Código Civil. Derechos de los coasignatarios. ¿Qué dice el 1374 del Código Civil? Derechos de los coasignatarios. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lazos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria. Bueno. Entonces, después de haber recordado que dice el 2340, entonces, en armonía con el artículo 1374 que acaban de leer, tengan en cuenta un término que hay aquí, 5 años. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años. Entonces, finalmente, en armonía con el 1374 del Código Civil, al señalar que nadie está obligado a permanecer en estados de indivisión, a menos que este estado haya sido pactado
máximo por 5 años. Aquí lo dice. No puede estipularse prohibición por más de 5 años. Entonces, en armonía con el 1374, señalar que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión, a menos que este estado haya sido pactado máximo por 5 años, entendemos que la división del bien común es una forma de terminación de la copropiedad. La división del bien común es una forma de terminación de la propiedad. Consecuencia de las guerras, consecuencia del crecimiento en el valor de la propiedad y además es un negocio. Si usted tiene un lote, a usted le resulta mejor no construir la casita que ha soñado, construya un edificio. Entonces, eso dio origen a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, usted me busca por ahí, por favor, así yo estoy equivocado, es la ley 182 de 1948. La ley 182 del año 48. Términos de propiedad de pisos y apartamentos del mismo domicilio. Entonces generó lo que se llama la propiedad horizontal, la ley 182 del año 48. En el artículo segundo de esta ley 182 del 48, se advierte la forma mixta de la propiedad. Porque por un lado, cada propietario es dueño exclusivo de su unidad, ¿cierto? Edificio. Yo soy dueño del 401. Pero yo, con relación a usted que vive en el tercero y usted que vive en el quinto, nosotros somos copropietarios o comuneros de los bienes comunes. El parque es un bien común, el gimnasio es un bien común, el ascensor es un bien común. Nadie se puede dedicar redes sociales. Esta es la copropiedad. Pero no parte de No, es imposible. ¿no? Entonces, cada propietario es dueño exclusivo de su unidad y copropietario o comunero los bienes comunes. ¿Cuáles son esos bienes comunes? El terreno, los cimientos, los muros, la techumbre, la habitación del portero y sus dependencias, las instalaciones de calefacción cuando las hay, refrigeración, energía eléctrica, alcantarillado, gas, agua potable, los vestíbulos, patios, puertas de entrada, escaleras, todos esos son los bienes comunes. Entonces,
¿Qué se prohíbe en esta ley de propiedad horizontal? El artículo 14 de la ley 182 del 48 prohíbe a los copropietarios pedir la división de los bienes comunes. ¿Qué hizo la ley de propiedad horizontal? Hizo una distinción entre la copropiedad que tenemos tú y yo sobre este lote y la propiedad común, la propiedad horizontal. Entonces, muy bien, nadie está obligado a permanecer en división, pero en la propiedad horizontal no se puede pedir la división de los bienes comunes. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me entendieron ya esa parte? Pero la propiedad horizontal, según la ley 16 de 1985, según esa ley, en la propiedad horizontal se forma una persona jurídica distinta de los propietarios individualmente considerados. Entonces, ¿quién es el representante de esa persona jurídica? El administrador, correcto. El administrador. Y entonces, la asamblea de propietarios es el órgano de administración y dirección de la propiedad horizontal. Bueno. Ya casi, sí. Bueno. Que quede constancia. Que faltando 10 minutos para las 12, pues podemos dar por terminada la clase porque tenemos el sagrado derecho de ir a almorzar. Y es que, miren, perdónenos a los profesores, aquí nos aprieta. Aprieta, nos estrangula, nos prende de la garganta, nos la retuerce. Porque se dice que les estamos robando a los estudiantes su tiempo. Que porque la hora son 60 minutos. No son 50 ni 45, son 60 minutos. Por consiguiente, falta un cuarto para las 12. Yo debo seguir dictando clases hasta las 12.
Sí, amor. Y esto, hazlo lo que- En mi edificio, No, no me Ay,